Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar con nuestra segunda sesión, segunda sesión previa a la tercera, nuestra visita a estudiar Antequera en el terreno. Eh, y una sesión que dedicábamos después de la semana pasada, que como planteábamos, nos centrábamos en la perspectiva poblacional y demográfica, en la perspectiva social, en la perspectiva económica y dejábamos lo que yo comentaba o decía que era la perspectiva cultural para la sesión de hoy, una sesión que hemos titulado Antequera como joya del barroco andaluz, pero va a ser un estudio del barroco que bueno, trasciende en cierta medida el aspecto cultural o al menos el aspecto puramente patrimonial y artístico, porque esto es algo que vamos a ver pues, con más detalle como se merece en Antequera y teniendo precisamente estos edificios y estos grandes retablos delante nuestra. Por tanto, de nuevo, pues esta puede ser una sesión preparatoria para nuestra visita, para ver Antequera, por supuesto, con otro ojo. Y os planteo esta distribución de los contenidos que tratan de ver, en realidad, aparte de la propia evolución de Antequera, urbanística y patrimonialmente hablando, como decía, previa al barroco, también estudiar el barroco, pero en un sentido amplio, no solo como un movimiento artístico, sino como un movimiento cultural y en el sentido cultural amplio también, es decir, desde las mentalidades y estudiar también cuál es la nueva perspectiva devocional que va a tener el mundo católico a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Por tanto, no podemos despegar esta evolución que va a tener Antequera, tampoco la implantación de muchísimas órdenes conventuales en la ciudad, no lo podemos desligar precisamente de este movimiento que surgirá o que se reforzará a partir de 1563 concretamente y obviamente también continuará durante todo el siglo XVII. Por tanto, una distribución tripartita como la que ven en pantalla, donde analizaremos la evolución urbanística, de nuevo partiendo de esa cronología de la sesión anterior, es decir, desde 1410, desde inicios del siglo XV, cuáles son los elementos que limitan y que determinan el crecimiento urbanístico de la ciudad de Antequera. Y obviamente aquí tendremos que hacer alusión o tendremos que recordar esta evolución también demográfica. La ciudad crece en paralelo al crecimiento de su población. Eh, y crece, ya lo veremos, dejando atrás esos emplazamientos primeros que van a tener en la parte alta. Precisamente esto volveremos sobre ello el sábado porque iniciaremos nuestra visita en la parte alta de la ciudad, no solo para evitarnos cuestas posteriores, subirlas, es preferir bajarlas, sino también porque haremos un seguimiento a lo largo de nuestra visita del emplazamiento inicial y luego iremos descendiendo, iremos siguiendo la evolución del urbanismo también de la ciudad. Esto querrá decir que iremos evolucionando desde los edificios más antiguos a los más modernos en cronología. Posteriormente, un apartado que yo he titulado Deseos de apariencia y donde precisamente seguimos ahondando en una cuestión que tratábamos la semana pasada, de hecho lo dejábamos ahí, que era estas estrategias de promoción social que va a tener la oligarquía antequerana durante los siglos XVII y XVIII en consonancia con estas ventas de cargos, de oficios concejiles, la venta de títulos nobiliarios, profundizaremos algo más, pondremos algunos ejemplos, como el caso de los Rojas,
con, obviamente, la representación, con la imagen de los palacios que se van a ir construyendo, sobre todo a finales del siglo XVII y en el siglo XVIII. El siglo XVIII será un siglo muy importante en la construcción de estas casas-palacios. De hecho, una de ellas será el actual emplazamiento del Museo Municipal de Antequera, que es el Palacio de los Nájeres. Y por último, el plato fuerte, diría yo, de la sesión de hoy, y es precisamente por lo que se conoce Antequera, es estudiar Antequera desde el punto de vista de los edificios religiosos y concretamente conventuales. Por lo que aquí es cuando entraremos de lleno, explicaremos más en profundidad qué es lo que significa el barroco, más allá del elemento artístico, como decía antes, qué supone en todo esto los movimientos religiosos del siglo XVI, cómo determinan la evolución posterior. Vamos a ver, por tanto, Antequera desde una perspectiva que englobaría el concepto que utilizamos dentro de la historiografía modernista de ciudades-convento y también de ciudades barrocas. Antequera es una ciudad barroca y además claramente es una ciudad convento. Les adelanto el dato, 21 conventos que se van a ir posicionando, ubicando en la ciudad de Antequera desde finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. El siglo XVIII tendrá un impacto menor en el posicionamiento de los conventos porque ya las órdenes principales están establecidas en esta ciudad. Pero como digo, 21 conventos y además esto lo vamos a relacionar con algunas de las prácticas también devocionales que obviamente van a determinar cómo la Iglesia tanto en su rama secular como en su rama regular, van a ir formando un patrimonio que les posibilita encargar estas grandes obras artísticas que van a estar custodiadas a día de hoy en iglesia. Por ejemplo, vamos a ver algunos de los retablos de la iglesia del Carmen que podremos visitar el sábado, pero también algunas de las grandes piezas que actualmente se conservan en el Museo Municipal de Antequera. ¿De acuerdo? Dicho esto, como comentábamos, desde el siglo XV el urbanismo de la ciudad de Antequera empieza a cambiar. Y empieza a cambiar porque va dejando atrás, primero, esa tradición musulmana ya está bajo dominio cristiano y esto necesariamente supone unas modificaciones dentro del urbanismo. Solo sea convertir nuestra mezquita Al-Jama en una iglesia cristiana, aunque lo que se hace es una modificación, digamos, de credo en el mismo edificio, porque necesitamos una iglesia, esto ya supone una serie de pequeñas modificaciones en edificios, pequeñas modificaciones urbanísticas. También en lo que va a suponer, en lo que es la Alcazaba, en lo que es el recinto amurallado que está en la parte alta de la ciudad. Además, a lo largo de este siglo, en relación con lo que ya veíamos la semana pasada, pues también veíamos cómo, sobre todo cuando culmina el proceso de conquista cristiana del reino nazarí, Antequera deja de ser una ciudad de frontera. Y al dejar de ser una ciudad de frontera y siendo una ciudad de encrucijadas de camino, también ha de responder a toda una serie de necesidades diferentes a las que había respondido en décadas anteriores o en el siglo anterior. Por tanto, ha de construir un urbanismo que tenga en cuenta los intercambios de mercancía. El comercio es un nudo de relaciones comerciales, también las transformaciones de productos que se están cultivando y que se están extrayendo en la tierra, por ejemplo, la construcción de molinos, de toda una serie de infraestructuras. Los molinos son unos edificios fundamentales en cualquier ciudad del antiguo régimen. Y por supuesto, lo que va a dejar a día de hoy un mayor rastro patrimonial que van a ser ofrecer a la población de Antequera servicios civiles y judiciales, ¿vale? Ahora veremos por qué judiciales, y por supuesto los servicios religiosos y también por parte de la élite la construcción de estos edificios que otorgan poder, que son edificios que crean un discurso y que nos crean un discurso también dentro de la ciudad.
Un palacio está en una calle determinada, se muestra de una manera determinada, coloca el blasón en un sitio determinado, el balcón en un sitio determinado. Está creándose un discurso en estas fachadas. Decía lo de los servicios judiciales porque durante el antiguo régimen y en concreto en la Corona de Castilla, la la justicia va a tener distintas instancias, como a día de hoy. La primera instancia es la justicia del cabildo municipal. El ayuntamiento tiene capacidad para dirimir en pleitos. De hecho, cuando hay un problema, por ejemplo, del INDES o hay problemas quizás menores, esto lo trata los propios miembros del cabildo municipal, ya sea el corregidor, que sería una especie de subdelegado del gobierno. El corregidor está nombrado directamente por la Corona de Castilla para que el rey o reina tenga representación en los ayuntamientos, o bien algunos de los alcaldes mayores y menores que se incorporan en los cabildos municipales. La segunda instancia, para que tengamos el mapa judicial en mente, la segunda instancia serían las chancillerías. Y en concreto, la monarquía hispánica, Castilla, va a tener la Chancillería de Valladolid, pero llegado un momento, precisamente en unión a esa culminación del proceso de conquista, se hace necesaria una nueva Chancillería que reparta el trabajo. Valladolid no podía asumir toda esa carga de trabajo. Y entonces se pone en marcha la Chancillería de Granada. ¿De acuerdo? La divisoria, el río Tajo. El río Tajo hacia el norte sería la jurisdicción de la Chancillería de Valladolid, el río Tajo hacia el sur sería jurisdicción de la Chancillería de Granada. Y aquí nos llegarían pleitos de otro tipo, por ejemplo, los pleitos de hidalguía. Es decir, esas solicitudes de informaciones genealógicas con lo que luego los oligarcas conseguirán comprar y conseguirán acceder a determinadas instancias públicas. La tercera instancia, finalmente, será el Consejo de Castilla, que ya será la tercera y última instancia, donde la aprobación o no, lo que dirime el Consejo de Castilla, prácticamente es como si lo dirimiese el propio rey. Habla en su nombre, ¿de acuerdo? Dicho esto, lo que vamos a tener durante sobre todo el siglo XV e incluso buena parte todavía del siglo XVI, a diferencia de los cambios tan acelerados que vivimos desde el siglo XX, que vivimos en la actualidad, los cambios en la Edad Moderna, en la Edad Media, tienen unas velocidades mucho menores, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando hablamos de cambios que atraviesan décadas, ¿de acuerdo? Son unos cambios, como digo, que podrían abarcar estos dos primeros siglos, siglo XV, siglo XVI, y que están, aunque no se ve en la pantalla porque está mi cara, son cambios limitados. Son cambios limitados por varias cuestiones. Lo primero, por la herencia islámica. Antequera, como otras ciudades musulmanas, va a tener una fisionomía urbanística típicamente islámica. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener, como decía antes, esa fortaleza. Era una ciudad importante desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista también fronterizo después. Vamos a tener también la existencia de esa mezquita. Esto ocurrirá también en Málaga, es algo muy similar. Lo que os decía antes, cuando se produce la conquista, lo primero que hacen es realizar el rito concreto y modificar la mezquita Aljama en iglesia para poder aquí tener estos ritos. A día de hoy, en la catedral todavía se conserva un arco que formaba parte de esa mezquita, es lo único, y sobre la que se levanta posteriormente la catedral de Málaga. Posterior, ¿qué vamos a tener también una vez que se produce la conquista? Vamos a tener muchísimas casas abandonadas. Claro, esto es normal. Cuando se produce la conquista cristiana de la ciudad de Antequera, mucha población que es musulmana huye de la ciudad y huye hacia los territorios próximos, que son el reino nazarí de Granada. Huye hacia Málaga mayoritariamente. Por tanto, hay muchísimo patrimonio que queda abandonado. Esto quiere decir que en los primeros pasos de lo que denominamos proceso repoblador, al principio no hay en realidad una gran necesidad de construcción y de ampliación urbanística, porque con las casas que hay
podemos dar cabida a la población, a esos conquistadores o a esos nuevos pobladores que están llegando y que podemos limitarlos a los soldados que han participado en esta campaña bélica, aunque inmediatamente después irá produciéndose un aumento poblacional. Y también al trazado urbano. Un trazado urbano, esto es muy conocido, típico de las ciudades musulmanas, que es un trazado de calles sinuosas, de calles estrechas, ¿de acuerdo? Por tanto, una de las principales modificaciones del siglo XVI será ir rompiendo con este trazado tan sinuoso que tenía una doble funcionalidad. Primero, dar sombra ante ciudades muy calurosas. Y esto también es una función principal. Este trazado sinuoso, estas calles estrechas, lo que nos permite son tener calles con sombra. Y además también tenía una funcionalidad defensiva, porque si yo conocía el trazado urbano, sinuoso, estrecho, como digo, y entraban unas tropas enemigas, si conozco el trazado urbano, tengo mayor capacidad para atacar. ¿De acuerdo? Por tanto, estos dos elementos los tenemos que tener en cuenta. Antequera parte o inicia, digamos, su andadura como parte del reino de la Corona de Castilla con este tipo de características. Por otro lado, el proceso o los cambios urbanísticos van a estar determinados también, obviamente, por el relieve. Es una de las características principales. A medida desde la autovía que vamos aproximándonos a Antequera, esto se ve claramente. Frente a esta campiña, de repente, Antequera surge posicionada su alcazaba en una posición alta y este será el enclave poblacional de Antequera, el entorno de la actual Alcazaba. ¿Qué ocurre? Vamos a ir viendo que no sin problemas irá descendiendo la población a la parte baja. Hay dos proyectos en realidad políticos que cada una de las instituciones de la ciudad defenderá. Esto lo veremos a continuación. Unos que defienden mantenerse en la zona alta y otros que defienden lo que en realidad es inexorable, que el crecimiento de Antequera debe de ir hacia la zona baja. ¿De acuerdo? Por otro lado, también la ciudad, precisamente por ser una encrucijada de caminos, por ser una ciudad comercial o con una parte importante de su economía inclinada a la actividad comercial, pues también obviamente irá creciendo en zonas cercanas a las principales vías comerciales, a las principales vías económicas. Son las arterias que van a determinar el urbanismo de la ciudad. Y algunas son las que aparecen en pantalla. Calle Estepa y calle Lucena. Atravesaremos calle Lucena, por ejemplo, atravesaremos calle Estepa. Siguen siendo a día de hoy calles muy, muy comerciales de la ciudad de Antequera. O también el barrio de San Juan. En realidad, si lo vemos más allá del urbanismo propio de la localidad, estas son calles que van a enlazar de manera directa con los caminos que llevan a Granada, a Málaga, a Sevilla. Son estas arterias por las cuales circula el comercio. De nuevo, yo me lo llevo a Málaga capital. Esta sería la explicación, por ejemplo, de Calle Nueva. La Calle Nueva, que es una calle construida a muy principios del siglo XVI, 1504, 1505, y que rompe por primera vez el trazado islámico de la ciudad de Málaga. ¿Y qué hace? Construye una arteria grande, una arteria ancha que conecta la playa con la Plaza Mayor, que se llamaría en ese momento, la actual Plaza de la Constitución, la que es el acceso a la mercancía, con una calle nueva plagada de compañías comerciales y que desemboca en la plaza pública donde está la cárcel, donde está el cabildo municipal. Las dinámicas, como podemos observar, son idénticas. Y por último, y en el caso de Antequera, como decíamos antes, muy importante, también vamos a tener un crecimiento demográfico, poblacional y por ende urbanístico en torno a donde están las iglesias. Donde están las iglesias, donde están los conventos, al final acaban convirtiéndose estos espacios como un núcleo
alrededor del cual se van construyendo también barrios, se van construyendo toda una serie de calles y de viviendas. Por tanto, hay que tener estas cuestiones presentes a la hora de estudiar los cambios urbanísticos, como vamos a ver a continuación. Ya a principios del siglo XVI destaco aquí dos fragmentos. Uno es una real cédula de 1515 y que nos hablan de las modificaciones que está habiendo en Antequera. Y podemos ver todavía que no son unas modificaciones muy fuertes. Por ejemplo, la primera, la de 1515, nos remiten a lo limitado del recinto amurallado y a que ya el crecimiento demográfico de la ciudad a principios del siglo XVI lo que quiere es romper con ese recinto amurallado, superarlo. Y nos dice esta real cédula que son leyes reales. Hay algunas casas que tienen balcones y salidas sobre las calles públicas a cuya causa la hacen oscuras y parecen mal para el ornato y bien público de esta dicha ciudad. Es decir, nos habla de una zona alta que ya no es del todo preferible para el poderío, para la presencia que debía tener una ciudad como Antequera, una ciudad muy importante en el sur del Reino de Castilla. Por otro lado, aparte de esta situación o de estas condiciones de lo que sería el centro neurálgico de la ciudad, también se nos habla de estas dinámicas de crecimiento urbanístico en los arrabales. Y nos dice, Juan Alonso Serrano hizo un ejido donde se ha comenzado a poblar un arrabal. Mandamos dar solares en el dicho ejido para hacer casas a personas que de fuera parte viniesen a vecindar a la dicha ciudad. Es una ciudad que no solo crece demográficamente, sino que además atrae a mucha población. Primero, a mucha población que es atraída por este dinamismo económico y segundo, porque seguimos todavía a inicios del siglo XVI de manera muy fuerte en el sur peninsular con este proceso de repoblamiento que llevan a cabo los reyes católicos y todavía se mantendrá en algunos reinados siguientes. Unos procesos de repoblación o este repoblamiento que se trata simplemente de ofrecer a los nuevos pobladores tierras, ofrecerles unas tierras de cultivo para poder hacer que estas ciudades del sur se vayan poblando cada vez más o al menos lleguen a estos niveles demográficos que se esperan, ¿de acuerdo? Eh, por otro lado, como decía antes, sin embargo, habrá resistencia, habrá grandes resistencias y que durarán muchas décadas a la hora de ampliar el recinto urbanizado, ¿vale? Construido de la ciudad de Antequera. Habrá resistencia en realidad a que la ciudad baje, a que la ciudad salga de la zona alta. Y se dice y que si diese lugar que los regidores se saliesen a vivir a los dichos arrabales, la dicha ciudad se despoblase, la parte de arriba. Mando que las personas que de aquí adelante fuesen proveídos de oficios de regimiento en la dicha ciudad y no en los arrabales de ella. Es decir, aquellos miembros que consigan una regiduría en el Cabildo Municipal de Antequera no pueden vivir en los arrabales. Tienen que vivir en la ciudad alta. No pueden, no. Bueno, ya no estaba solo la zona amurallada, pero sí en la zona alta. De hecho, una de las plazas principales, de las dos plazas principales que veremos, y de hecho ahí empezaremos nuestra visita, es extramuros. Aunque es cierto que hay distintos recintos amurallados, no hay solo un recinto. Está el recinto de la Alcazaba y luego vamos a tener otro algo más abajo. ¿De acuerdo? Hay varios, esto en casi todas las ciudades ocurre también, hay varios recintos. Por otro lado, también a esta resistencia de que nuestra oligarquía, que ojo, todavía estos regidores no han patrimonializado los oficios, estos regidores todavía son electivos, también hay cierta preocupación por los arrabales. ¿Por qué cuestión? Hay que controlar económicamente estos arrabales. Hay que controlarlos. ¿Qué mercancía entra? ¿Qué mercancía sale? ¿Qué mercancía se vende? Hay que aplicar impuestos y por tanto se debe de, claro, en una ciudad alta
estos deseos de que nadie salga de la ciudad alta son comprensibles. Si yo tengo a todo el mundo en la ciudad alta, si mi actividad económica está en la ciudad alta, mi capacidad de control es mucho mayor. Mi capacidad de control se me va yendo de las manos a medida que la ciudad va creciendo y que va tomando unos territorios donde todavía el Cabildo Municipal no ha articulado unas herramientas de control social y de control económico. Por tanto, también a principios del siglo XVI, lo que se empiezan a dictaminar es una normativa que coloque a distintos funcionarios en estos arrabales, especialmente bueno, en puentes, en pasos de muralla, en algunas plazas que se van a construir para que estén vigilantes ante los intercambios comerciales. También ante la población. La población llega a una ciudad y se tiene que avecindar. Debe de tener una cédula de vecindad, si no será tratado como un transeúnte y se incluye en los padrones este concepto de transeúnte. No eres vecino, no tienes derecho, por tanto, a algunos de los privilegios que pueden tener la ciudad de Antequera, que ya vimos que entre otras eran algunas exenciones fiscales desde el punto de vista comercial. Precisamente una de las primeras modificaciones que se van a hacer o de los primeros espacios que se modifican urbanísticamente desde el siglo XVI, muy tempranamente, es la Plaza Alta o Plaza de la Feria. No he encontrado una fotografía donde se pudiese ver bien. Esta en concreto es la Plaza del Escribano, ¿vale? Y detrás de ese arco, del Arco de los Gigantes, es la Plaza Alta o Plaza de la Feria. Estas dos plazas son las dos zonas de mayor vida de la ciudad en el siglo XVI. La Plaza de la Feria ya nos está diciendo cuál es la dedicación. Es una plaza donde tendremos el mercado, es una plaza de intercambio económico, es una plaza de presencia de los comerciantes regionales, no solo locales. El comercio, en la Edad Moderna, el comercio todavía en estos momentos, podemos articularlo también en distintos ámbitos. Nuestros mercados diarios, nuestros mercados semanales y luego las grandes ferias con privilegio real, que no será este el caso. Por otro lado, tenemos esta Plaza del Escribano, que va a ser una plaza donde se agrupe gran parte del poder municipal. Los regidores, pero como su propio nombre indica, los escribanos públicos, los actuales notarios. En toda esa hilera de casas blancas que veis ahí, antiguamente lo que tendríamos serían las escribanías públicas de la ciudad. Esto quiere decir que cada vez que yo quiero hacer un trámite, una compraventa, un arrendamiento, un testamento, una carta de pago, he de ir a la plaza del escribano y he de ir a una escribanía concreta a otorgar mi documento. Esto le ofrece también un gran dinamismo y convierte la plaza en un espacio de sociabilidad también principal de la ciudad. Además, la plaza del escribano será donde se ubique la Colegiata de Santa María, ¿vale? Esta colegiata, esta primera colegiata ya que se empieza a construir en 1514 en este emplazamiento. Esas casas son de 1500. No, estas casas son contemporáneas. No, no. Sí, 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 estas casas son contemporáneas. Pero en ese emplazamiento estaban. Pero no, las casas son plenamente contemporáneas. También en esta lucha ciudad alta, ciudad baja, vamos a tener en el siglo XVI, ya de manera muy temprana, fijaos, 1518, la construcción de las primeras plazas en estos arrabales que a los que veníamos haciendo referencia. Y precisamente dos por las que pasaremos. En una la podremos disfrutar más, como es el Portichuelo, porque si no me equivoco, allí será precisamente, o por la cercanía, donde podremos almorzar. Y por tanto, la Plaza del Portichuelo, que volveremos a ella, y si no recuerdo mal, es la última diapositiva de la clase de hoy, bueno, pues está coronada de esta especie de capilla tribuna del siglo XVIII. Y por otro lado, otra plaza principal, mucho más importante en realidad que la plaza del Portichuelo, que va a ser San Sebastián.
Va a ser San Sebastián, una plaza que se convierte en realidad en una plaza de paso obligada. Y de paso obligado para ir a las principales calles económicas que se empiezan a construir en estos arrabales, calle Estepa, calle Lucena, calle Carrera, van a ser algunas de estas calles. Tenemos que atravesar la Plaza de San Sebastián y también en ella, como no, se construirá una iglesia. Ahora mismo, una iglesia. A finales del siglo XVII, San Sebastián pasará a ser la nueva colegiata. Es decir, ya podemos intuir que no es hasta finales del siglo XVII cuando culmina ese proceso de transferencia de la ciudad alta a la ciudad baja. Y el traspaso de la Colegiata de Santa María a San Sebastián supone esto, la culminación y la aceptación ya por todos los poderes de la ciudad que la ciudad de Antequera tiene su actividad en la zona baja. ¿De acuerdo? Y la iglesia, además, esto lo llevaba viendo tiempo y llevaba avisando de la necesidad de hacer este traslado. También lo podemos ver. Sí, ya esto lo podremos ver el sábado y lo explicaremos el sábado, pero bueno, en la iglesia de San Sebastián sí que se puede observar con relativa facilidad que lo que son las naves principales de la iglesia son de una época y que nuestra torre campanario es de otra. ¿Vale? Y es que precisamente la iglesia es de esta cronología inicial de construcción de esta plaza de San Sebastián y sin embargo nuestro campanario, que es uno de los emblemas de la ciudad de Antequera, es posterior, es ya puramente barroco. ¿Vale? La de San Sebastián, la que aparece el campanario mirando. Esta es la más próxima a mí, es la del Portichuelo, la otra, donde está mi cabeza arriba. Por tanto, bueno, aquí simplemente un plano actual, ¿vale? De la oficina de turismo, vaya, de Antequera, pero para que puedan ver, aquí tendríamos nuestra alcazaba y cómo aquí tenemos nuestra plaza de San Sebastián, ¿vale? Y cómo se va abriendo toda la ciudad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos iglesias, tenemos palacios, tenemos más iglesias por aquí y se van articulando estas calles, este urbanismo en torno a estas iglesias. Y además esto permite algo fundamental que es plantear un urbanismo algo más cuadriculado, ¿vale? Aunque en el caso de Antequera esto no se cumple porque no hay un plan urbanístico, por así decirlo, y mucho menos en nuestros primeros años. Aquí cada uno construye como buenamente puede y para nada el Cabildo Municipal tiene en mente un plan urbanístico. Esto sí ocurre posteriormente, ya en el finales del XVII, siglo XVIII, ya sí que se construye con un plan en mente, pero ahora mismo imaginaos una ciudad que está creciendo, a la que llega gente, que la gente mayoritariamente construye muchas veces sus casas y por tanto no hay muchas herramientas de controlar todo esto. El cabildo no da de sí para controlar toda la vida de una ciudad. Fijaos, ya a mediados del 17, yo decía que ya a finales del 17 es cuando se culmina esa bajada, ya a mediados del 17, Francisco de Tejada y Nava habla en estos términos y dice, dentro así del castillo como de la villa hace referencia a la ciudad alta, había muchas calles y casas, no magníficas, pero ennoblecidas con haberlas habitado aquellos valerosos héroes, que primero la ganaron y después por muchos años las defendieron de los moros. Dije que había, porque referí lo que vi en mis primeros años. Volví en estos últimos de mi vida a mirar con más atención aquellos edificios que debíamos venerar, y no hallé sino campo en lo arrasado con ruinas. Y lo que me causó más dolor, vi los muros del castillo y de la villa despedazados y sus torres arruinadas, quizás para que sus piedras sirvieran en otros edificios.
Claro, este fragmento revela mucho. Revela y es ilustrativo, aunque en este tipo de texto, en este tipo de obras, siempre hay que analizarlo bien porque suelen exagerar un poco, pero podemos hacernos una idea de cuál es la situación, sobre todo porque ahora vamos a ver otro ejemplo, cuál es la situación que vive la ciudad alta a mediados del siglo XVII. Una cronología que sobre todo en la parte final de la sesión vamos a ver que es fundamental, especialmente en lo que respecta a la vida conventual. Eh, Cómo precisamente hace referencia a estos primeros pobladores, como decíamos, estos pobladores que en realidad son aquellos soldados que forman parte de la empresa de toma de la ciudad de Antequera por parte de la Corona de Castilla. Y también algo que se da en otras tantísimas ciudades, y es que efectivamente cuando aquí hay una economía de aprovechamiento, cuando un edificio no nos sirve, despedazamos y estas ladrillos, piedras, nos van a servir para otras construcciones, ¿de acuerdo? Porque me evita invertir mucho dinero en hacerme otra vez con estos grandes sillares de piedra. Ya los tengo ahí, simplemente los tengo que ir extrayendo. ¿De acuerdo? Y esto de nuevo irá despedazando, por ejemplo, la Alcazaba, porque hay que tener en cuenta y hay que mirar las ciudades tal hay que mirar las ciudades con una perspectiva histórica. La Alcazaba que nos vamos a encontrar en Antequera o en Málaga o en Almería son alcazabas muy reconstruidas en el siglo XX, muy reconstruidas en el siglo XX y que hablo en el caso de Málaga, por ejemplo, difícilmente en el siglo XVI, XV iba a ser como la vemos hoy día. Muy difícilmente, porque además las reconstrucciones del 20, digamos que no siguen los mismos criterios de restauración que podemos seguir en la actualidad. Por tanto, no nos podemos creer todo lo que vemos. Porque esas alcazabas, esas formas, por ejemplo, la alcazaba tiene un añadido que nunca iba a tener en una alcazaba musulmana, que es una campana. No lo podría tener. Esto es un añadido posterior. Pero aparte, como digo, van a ser una zona de extracción de materiales para la construcción de otros edificios. Por tanto, ya efectivamente vamos a tener algunas de las modificaciones más importantes. Por ejemplo, en la parte alta, aparte de nuestra colegiata de Santa María, tener colegiatas quiere decir tener un arcediano en el Cabildo Catedral de Málaga, ¿vale? Cabildo Catedral de Málaga va a tener un arcediano de Antequera, un arcediano de Ronda y un arcediano de Vélez Málaga, que son los representantes de esas colegiatas, de aquellas ciudades que tienen colegiatas en el cabildo catedral de la ciudad más próxima. Son miembros de un cabildo, son religiosos, son miembros del cabildo catedral. Pues bien, aparte de esta colegiata de Santa María, lo que vamos a tener van a ser dos parroquias en esta zona alta, que va a ser la parroquia del San Salvador y la parroquia de San Isidoro. Unas parroquias que se extinguen ya en 1667. Y para que se extinga una parroquia, debe de tener muy poca actividad. Es decir, hemos de leer en realidad que la población que teníamos en la parte alta de la ciudad antequera ya llevaba muchos años en la zona baja. Porque ya os digo, la iglesia no extingue una parroquia así porque sí. Por tanto, esto tendría que venir de un proceso mucho más duradero, mucho más largo. Por otra parte, una de las modificaciones más interesantes que podremos ver el sábado va a ser la demolición de la Puerta Árabe en 1585 y que se sustituye precisamente con ese arco que aparece en pantalla, que es el Arco de los Gigantes. En 1585, reinado de Felipe II. ¿Qué ocurre? Que aquí el arco nos está dando la espalda, ¿vale? El arco en realidad, su cara principal mira hacia la plaza de la feria o la plaza alta y que en realidad mira a toda la campiña porque esa plaza está elevada y tiene una gran visión de todo el territorio circundante a Antequera. Aquí se van a colocar, se llama Arco de los Gigantes, de nuevo, el arco que vemos hoy no tiene mucho que ver
ornamentalmente hablando con el arco de 1585. Por ejemplo, en 1585 tendríamos unas esculturas de Hércules, de ahí que se denomine Arco de los Gigantes. Actualmente, ¿qué hay en este arco, en su cara, digamos, noble? Vamos a tener lápidas conmemorativas, por ejemplo, lápidas romanas que se van ya a ubicar aquí en esta época, en 1585, y lápidas conmemorativas a Felipe II, porque como digo, se está haciendo en el reinado de Felipe II y además en un momento ciertamente complejo del reinado de Felipe II. Hacía 5 años que había mandado a la Armada Invencible con unos resultados quizás no esperados por el propio rey. Por otro lado, también en esta plaza de los escribanos, como os decía antes, una plaza sumamente turística, como podéis observar por esta imagen, bueno, pues no solo se van a ubicar estas oficinas de los escribanos desde el siglo XVI, sino que también en los años 80, en años muy próximos, en el año 82 y en el año 85, el Arco de los Gigantes, bueno, la construcción de la audiencia o cárcel, ¿vale? Más cárcel. Una real audiencia tiene unas connotaciones diferentes, la cárcel de la ciudad. Pero sin embargo, fijaos, en 1652 las oficinas de los escribanos son demolidas. Esto quiere decir que también los escribanos no son, digamos, oficiales públicos. Tienen su negocio, tienen su escribanía. Los escribanos, ¿dónde van a estar? Donde esté la gente que le va a pagar para tramitar y para otorgar en las distintas escrituras. Por tanto, ya muy sintomático, de nuevo, como en el caso de las parroquias, si ya son demolidas a mediados del 17, es porque los escribanos ya de allí habían salido, ¿de acuerdo? Y como digo, había un choque de intereses. Había un choque de intereses y la iglesia era proclive a irse hacia la parte baja. Flanquea el texto las dos colegiatas, la colegiata de Santa María y la colegiata de San Sebastián, como digo, desde 1692. El poder municipal todavía sigue siendo proclive a estar arriba. Y mira que ya en el siglo XVII no tenía mucho sentido, pero sigue defendiendo estar arriba. Y sin embargo, la Iglesia, 1635, empezamos a entrar en unos años, como veíamos la semana pasada, difíciles económicamente hablando, difíciles desde el punto de vista de la llegada de epidemia. Y hablaba también en estos términos, defendiendo la bajada. Bajar esta iglesia de la de San Sebastián, atento que este sitio está despoblado y sin gente, porque se ha descendido abajo y así no goza el pueblo de los oficios divinos, de la predicación y administración de los sacramentos, que fue el fin para que se instituyó y porque en el tiempo que se hizo se erigió esta iglesia por estar en el lugar más acomodado para que el lugar gozase de todos los usodichos. Claro, ¿qué objetivo tiene tener una colegiata en la parte alta cuando es la actividad sacramental no puede ser desarrollada? Hay que llevar nuestra colegiata, hay que llevar a la cabeza de la iglesia de Antequera a donde está la población, a donde verdaderamente es visible y donde verdaderamente yo puedo ejercer estas tareas religiosas, ¿vale? Porque además estamos ya sí en la Europa barroca y en la Europa de Trento, en la Europa post-tridentina, que de esto hablaremos a continuación. Y esto quiere decir que la población, que la Iglesia, ¿vale? Ha articulado y está articulando toda una serie de herramientas y de instrumentos para controlar a la sociedad desde el punto de vista devocional y para inmiscuirla en el relato religioso. La devoción en el siglo XVII aumenta de manera considerable frente a lo que podíamos observar en el siglo XVI. Trento convierte a la Europa católica en una Europa muy devota, muy devota. Y la religión debe estar en cada rincón de la ciudad.
en cada rincón de la vivienda. La religión lo debe de impregnar todo, la presencia de Dios lo debe de impregnar todo. Por tanto, no tiene sentido que nuestra cabeza de la iglesia está situada en un sitio despoblado, por mucho que el Cabildo Municipal diga. Obviamente, aquí las mentes pensantes de la iglesia iban 7 pasos por delante que las mentes pensantes del Cabildo Municipal. Finalmente, no descubrimos nada, ya lo veníamos viendo desde décadas atrás, y es que el barrio bajo es el que sale victorioso de esta pugna. Ya en 1692, la colegiata, como decíamos, he repetido ya, se traslada a San Sebastián, lo tenemos en la parte baja, una plaza que de nuevo uno se va solo ante que era un fin de semana y pasará 5 veces perfectamente por esa plaza, es decir, una zona de tránsito muy frecuente, y a inicios del siglo XVIII, poco después, ya las oficinas, digámoslo así, o los órganos municipales acaban trasladándose también. No tenía sentido mantenerse arriba. A partir de aquí, como digo, vamos a dar por finalizado o estamos, digamos, dentro de ese segundo plan o segundo impulso urbanístico. Este primero renacentista, que abordaría gran parte del siglo XVI, y uno segundo de tipo barroco, donde ya sí hay una cierta planificación, y especialmente durante el siglo XVIII. El siglo XVIII, finales del XVII y sobre todo el siglo XVIII, será un siglo muy importante desde el punto de vista urbanístico y patrimonial para Antequera. Algunos ejemplos. Empiezo por el final. Algo fundamental, se rompen las tapias. Se rompen las tapias de las murallas. Estos distintos cercos de muralla que se construyen, esto ya no nos sirve, porque no tiene sentido. Porque Antequera ya no es una ciudad que haga frontera con nada. Antequera no es una ciudad que sea peligrosa porque se vaya a producir un ataque. Tampoco un ataque por mar. Es una ciudad interior. Le pilla muy lejos del mar ante un ataque de la piratería, por ejemplo, desde Berbería, desde los puestos del norte de África. Por tanto, no tiene sentido que tengamos una muralla. ¿La muralla qué hace? La muralla simplemente está constriñendo el crecimiento de la población y la construcción de un urbanismo moderno, de un urbanismo ya propio de la época. De nuevo, ciudades como Málaga, también a mediados del siglo XVIII, está en una fase de derrumbar parte de las murallas, que estarían en la calle Carretería de Málaga, y de hecho la calle es muy ilustrativa porque sigue el mismo trazado de la muralla. Algunas de estas murallas se conservan, algunas de estos trazados se conservan, y lo que se hace, también algo que podemos ver en cientos de ciudades, que es se construyen las casas apoyadas en la muralla. ¿Por qué? Porque nos ahorramos hacer una pared. Nos ahorramos hacer una pared. Por tanto, la adosamos a ese trazado mural. Pero, como digo, también es muy sintomático que ya se esté rompiendo con todo este trazado. También algo muy típico, la creación de puertas. La puerta de Granada en 1759. También la puerta de Alcalá, siglo XVIII, la creación de estas puertas. El Paseo Nuevo o Paseo de la Alameda, nada nuevo tampoco, porque tenemos una ciudad ya no solo que responde a una necesidad diferente, tenemos una sociedad como la sociedad antequerana del siglo XVIII, su oligarquía, su nobleza, una nobleza que no solo construye los palacios y aparenta desde su residencia, también debe de tener una presencia pública en las calles. Y estas paseos, estas alamedas, el Paseo del Prado, el Paseo de la Alameda también en Málaga, son espacios principales de sociabilidad para construir también discursos. Uno se compra un buen traje o un buen carruaje y pasea por estos paseos de la Alameda. Les voy a contar un caso que me parece muy interesante. No, es de Málaga, pero para que vean las funciones que tienen estas alamedas. El que fue último obispo español en Popayán, en Colombia, era de Málaga.
era Salvador Jiménez de Enciso. Pues bien, Salvador, cuando lo nombran obispo, se va hacia Cádiz y sale desde Cádiz para ir a Popayán y se lleva con él a un sobrino, a Cádiz. Y en Cádiz lo casa con María Josefa O'Crowley, que era hija de un anticuario de ascendencia irlandesa que residía en Cádiz. Los casa y los devuelve a Málaga a los dos, con una carta que le manda a Salvador, le manda a su hermana, a la tía de este matrimonio, y le dice: he regalado a María Josefa una mantilla blanca, que se la ponga y se dé paseos por la Alameda. Esta era la función que tenían estos paseos. Exhibirse, efectivamente, te tenían que ver. Y como digo, uno se compraba un buen carruaje con su caballo y lo primero que tenía que hacer, claro, era pasearse y que la gente lo viese. ¿De acuerdo? Por tanto, esto que nos está diciendo, que ya este urbanismo, que estas construcciones van en una dinámica completamente diferente a lo que estábamos viendo. Antequera en el siglo XVIII tiene ya su oligarquía asentada, por tanto, hay que ofrecerle unos espacios de sociabilidad adecuados, ¿de acuerdo? Y ahí insertamos, como digo, estas modificaciones. Para ir avanzando, junto con estos paseos, obviamente, las casas palacio. Las casas palacio. Y esto nos lleva a retomar algunas de las cuestiones que veíamos la semana pasada. Por ejemplo, la enajenación o venalidad de cargos y títulos. No profundizaremos en ello para no demorarnos hoy con el tiempo. Simplemente algunos datos para que puedan ver la progresión. Si hablamos de hidalgos, una nobleza baja, Antequera a finales del siglo XVI tiene 92 hidalgos. En el siglo XVIII tiene 202. El crecimiento es espectacular para un grupo que se sobreentiende que es la élite, y una élite, por definición, ha de ser muy minoritaria. Hablamos de 202 personas que no pagan, que esto es importante también. 202 personas que no pagan. Junto no pagan impuestos. Junto con otra población muy importante que tampoco paga, los religiosos. Entonces, claro, esto se va a convertir en un problema, porque tenemos mucha población que no está aportando al erario municipal, ¿vale? Ni al erario de la Corona de Castilla. Por tanto, como digo, un crecimiento muy considerable, y ahora vamos a ver, sobre todo, me parece una de las diapositivas más ilustrativas, cuándo se conceden los títulos nobiliarios que hay en Antequera. Porque vamos a ver la cronología y rápidamente vamos a entender todo esto. Vamos a tener... Disculpa, ya en el 18 la población estaba en Está en declive, por tanto, el porcentaje... efectivamente, es cierto que esto es a comienzos del siglo XVIII, ¿vale? Que en Castilla, por ejemplo, que en La Mancha sí. Luego, por ejemplo, vamos a tener una casuística en Castilla que es excepcional, y es que en toda la cornisa cantábrica se determina que hay hidalguía universal. Todos son hidalgos. ¿Por qué? Son todos hidalgos, hay hidalguía universal. Y esto tiene una explicación que de nuevo nos tenemos que remontar al proceso de conquista. En realidad, en Castilla y en Aragón también, pero sobre todo en Castilla, se da algo muy excepcional, una particularidad que ya os digo, no se entiende si no tenemos en cuenta todo el proceso de conquista durante toda la Edad Media de Al-Ándalus. Y es que se confunde la hidalguía con la limpieza de sangre. Para lo que, por ejemplo, en Centro Europa la limpieza de sangre es algo normal, uno puede elevar su genealogía y siguen siendo cristianos, en la península ibérica no es lo normal. Y hay que probar que uno es cristiano viejo. ¿Qué ocurre en la cornisa cantábrica? Que es el único territorio de la península donde se sabe que todo el mundo es cristiano viejo. Por tanto, se ofrece la hidalguía universal. Se ofrece la hidalguía universal, ¿vale? Aquí, claro, en Andalucía hay que probarla, y tanto que hay que probarla. Y tanto que hay que probarla. No solo por ascendencia musulmana, sino también judía.
¿vale? También, todavía no había. Sí, sí había. De hecho, en 1749, Ensenada lo que plantea un proyecto que es la Gran Redada. Y la Ensenada, durante el reinado de Fernando VI, lo que se plantea es un gran proyecto que a la vez, en todo el territorio de Castilla, se aprese y expulse o mate a todos los gitanos. De exterminio de los gitanos. Sí. El siglo XVIII años ¿Perdón? que este año, hace poco, fue Sí, de hecho, este año se ha proyectado, por ejemplo, en Albeni se proyectó un documental sobre la gran redada de Ensenada. Y era un proyecto de exterminio de la población gitana. Pero claro, la población gitana, en estos casos, uno prueba su limpieza de sangre porque quiere acceder a determinados puestos del cabildo o quiere entrar a una universidad o incluso hay gremios, el gremio de platero, como trabajas con plata, diamante, oro, debes de probar que eres limpio de sangre. En el caso de los gitanos, judíos también. Pero claro. Entonces, precisamente por eso los plateros imponen la necesidad de la limpieza de sangre, para quitarlo. Porque tú tener a todos tus trabajadores limpios de sangre le da un prestigio social a tu oficio. Y lo que quieren es que todos sean cristianos viejos. Eso quiere decir que tú al menos hasta 2 o 3 generaciones por arriba, por ambas líneas, no deben probar que tienes ascendencia judeoconversa o morisca. Bueno. ¿Qué? No tenían la banda. Pero eso es más de la época medieval y principios de la moderna. Luego hay una actitud muy contraria a los judíos, y especialmente en la época barroca, porque claro, es tratar con aquellos que asesinaron a Cristo. Es decir, articulan este discurso también. Entonces, ¿que algunos tendrán ascendencia judeoconversa? Sí, pero de hecho ya Isabel la Católica, por ejemplo, se busca algún que otro problema por tratar con banqueros judíos. Y de hecho ellos mismos, en su mismo reinado, los expulsan. Entonces hay distintos. Ya en el siglo XVIII, por ejemplo, prácticamente la presencia de población judeo-conversa o morisca, porque digo judía no puede haber, porque hay una conversión obligatoria, judeo-conversa o morisca es prácticamente nula, aunque tenemos procesos en Granada a principios del siglo XVIII que encausan a 230 personas por tener ascendencia morisca. O sea que todavía en el siglo XVIII hay algún que otro. Y algunos están escondidos en la sinagoga Sí, sí, sí. y no se sabía qué era. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, volviendo al redil, vamos a tener también la consolidación de ciertas familias y de ciertas familias que son los nombres que luego van a construir estos grandes palacios que podremos ver por las calles de Antequera. Los Narváez, los Rojas, los Chacón, ¿perdón? Nájera también, ¿de acuerdo? Y que van a ir ascendiendo, van a ir consolidándose como oligarquía de acuerdo con distintas necesidades que va a tener la monarquía. Y ahora lo vamos a ver, como digo, creo que en la diapositiva siguiente, no en la otra. Obviamente, muchos de estas oligarquías, por ejemplo, lo vamos a tener en el caso de los Chacón, van a ser miembros de estos que llegaron con las tropas cristianas. De hecho, esto está muy estudiado para Andalucía y es un tópico recurrente cuando yo quiero ennoblecerme en el siglo XVIII. Bueno, contrato a lo que denominamos, y se denominaba en la época, los linajudos. Son personas especialistas en genealogía, pero sobre todo especialistas en doblar la genealogía para vincularte con aquella persona que te va a ofrecer esa limpieza de sangre, que te va a ofrecer ese honor, que te va a ofrecer esas actitudes y privilegios para poder acceder a la merced de ofrecerte un título o de nombrarte noble, ¿de acuerdo? Y entre estos procesos está: mi ascendiente participó en la toma de Antequera. Mi ascendiente participó en la toma de Comares. Mi ascendiente participó en la toma de Málaga. Y Fernando el Católico lo nombró caballero. ¿Cómo se llamaban esos que hacían la
linajudos. Lina. Son los linajudos. Se les paga y son especialistas en falsificar genealogía, son falsificadores de genealogía, ¿vale? Son falsificadores de genealogía, pero son grandes genealogistas porque lo tienen todo en la cabeza, por eso son tan buenos a la hora de falsificarla. Oye, estas familias como Canabal, Rojas, Chacón, siguen existiendo en la... Los Rojas siguen estando en Antequera. Y siguen estando en la hoguera. Sí. Pero Chacón, por tanto, es un apellido que hay muchísimos en Galicia. Entonces a mí me ha llamado la atención. Mi abuela me preguntaba, ¿sigue habiendo aquí como... Sí, de hecho, incluso con los Rojas, bueno, de hecho, uno de los grandes intelectuales de la Antequera del siglo XX era Rojas, y los Rojas siguen, es decir, es verdad que ya no son ya no son lo que eran, pero sí que sigue habiendo muchos Rojas y Chacón, yo creo que hay algunos que otros, sí. Se llama Lima Chacón Sí. y abuela materna. Y en las ciudades, ahora mismo, bueno, es que era un ciudad bien. Sí, está por todos lados. Sí, está por todos lados. Los Chacón también en Murcia hay unos cuantos también. Y Sí. Rojas es el que llega. Está el escritor de Rojas. Claro, a él me refería, uno de los grandes que son Rojas, los Rojas, que ya os digo, siguen teniendo una presencia clara en Antequera. Pues bien, el proceso de conquista, como decía, va a ser un elemento destacado en toda Andalucía y también obviamente en Antequera, junto con el reparto de tierra, junto con el acceso de cargos concejiles, como ya hemos ido avanzando a lo largo de hoy en la clase anterior. Y les pongo el ejemplo de los Rojas, por ejemplo. Los Rojas fundan, digamos, esta dinastía, tres hermanos, Juan, Pedro y Martín, y proceden de Écija. Ellos llegan a Antequera en 1530, es decir, no están vinculados como los Chacón, por ejemplo, con el proceso de conquista, pero sí que acceden a una regiduría y la convierten en regiduría perpetua. Acceden a ella en el siglo XVI, es decir, ellos se van consolidando como una oligarquía dentro del cabildo municipal. También ya a mediados del siglo XVII vamos a destacar a uno de los descendientes de estos Rojas, que va a ser Jerónimo Francisco de Rojas y Rojas. Y él ya sí que accede a distintos elementos de distinción, ni más ni menos que poder sobre los donadíos de Herrera y Alimanes, es decir, tierras de culto. Un donadío es una suerte de mayorazgo, es decir, son una vinculación de bienes. En la política sucesoria de Castilla, no sé si lo comenté el otro día, había reparto igualitario, sin distinción de hombres y mujeres. Yo tenía 3 hijos y mi patrimonio se dividía a partes iguales, pero sí que había una herramienta sucesoria que era la vinculación. Y la vinculación era que yo unía todos mis bienes y prohibía la separación por venta de estos bienes. Eso quiere decir que yo nombraba a un primogénito, ¿vale? Para que hubiese una sucesión patrimonial. Aunque los mayorazgos no siempre van al primogénito, hay mayorazgos de segundogénito, y yo precisamente en Antequera encontré un mayorazgo de mujer a mujer. Es una mujer del siglo XVIII que se casa con un miembro del Cabildo Municipal de Antequera. El marido muere sin tener ellos descendencia, ella se queda como viuda y su marido, que tampoco tiene padres, pues la pone a ella como heredera universal. Ella tiene ya un patrimonio considerable, partía prácticamente de la nada, un patrimonio ciertamente considerable. Se casa por segunda vez con un señor, porque claro, ya tiene algo más de patrimonio, por tanto puede acceder en el mercado matrimonial a una persona de más patrimonio. Se vuelve a casar y de nuevo el marido muere sin descendencia y sin ascendiente, por tanto también le llega a ella. Ella acaba teniendo un patrimonio de cierta consideración entre un marido y el segundo. Y lo que hace en su testamento a principios del siglo XVIII es crear vía testamentaria una vinculación, un mayorazgo. ¿Y a quién nombra? No nombra a un hombre, nombra a su sobrina. A su sobrina. Nombra como heredera a su sobrina. Y su sobrina ya parte con muchas tierras. Esta sobrina es la que se casará con el médico Gálvez que hablábamos el otro día, ¿vale? Por tanto, Gálvez ofrecía la hidalguía
y el puesto de médico y de alcalde dentro del ayuntamiento, ella ofrecía el patrimonio y a partir de ahí sus hijos ya serán regidores de la ciudad. Por tanto, lo que se están produciendo son unos matrimonios que casan lo que necesitamos. Tú tienes una cosa y no la otra, y yo tengo una cosa y no la otra. Había varios regidores. Había varios regidores, sí, eso estaba estipulado por la monarquía, iba cambiando en función de la población, el número de regidores va creciendo, ¿no? De hecho, en algunas ciudades, porque hay un número... Sí, 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 los regidores... Representantes de la monarquía. No, esos son los corregidores. El corregidor solo hay uno y los regidores, no en Antequera habrá menos, pero en las principales ciudades de Castilla suelen llamarse el grupo de 24, suelen ser 24 regidores, ¿de acuerdo? Yo creo que el mayorazgo era para que no se dividiesen los terrenos, para que no se dividiesen, para que en Andalucía estamos hablando de propiedades inmensas, ¿no? Porque donde soy yo, que en el País Vasco, el mayorazgo era minúsculo. Entonces, si empezabas a dividir aquello, no llegaba para nadie. Pero aquí, en un sitio pues aquí está. Sí, lo que pasa que, bueno, es decir, sí es cierto que en Andalucía tenemos esa nobleza latifundista, pero el mayorazgo es una herramienta que puede ser utilizada por cualquiera. Esta señora no es una noble, no es esta señora, digamos, que podríamos ubicarla dentro de las capas intermedias de la ciudad y, sin embargo, ella puede. Existía incluso en capas sociales más. Sí, sí, sí. Era una opción. Era una opción. Era una opción y además es una opción que siempre se justifica de la misma manera. Debemos de pensar también que la familia en la Edad Moderna parte, aunque ya está rompiendo con esa idea tan medieval, del concepto de linaje. Entonces, el mayorazgo, además de ser una herramienta para que no se divida el patrimonio, es una herramienta para mantener la memoria del linaje, la memoria de la familia. Y además siempre lo justifican, sobre todo en el siglo XVIII, un pensamiento ya político diferente para, digamos, apoyar al Estado y a Dios. ¿Vale? La memoria, el apoyo al Estado. Si yo tengo un patrimonio junto, siempre va a ofrecer mayores réditos y entonces le puedo ofrecer mayores ayudas al Estado. Por tanto, yo me he encontrado artesanos que hacen mayorazgo. Artesanos que hacen mayorazgo, sí, sí. En el siglo XVI. En el siglo XVI. Por tanto, como digo, a mediados del XVII ya los Rojas acceden, ya tienen un mayorazgo a partir de estos donadíos. Además, también el donadío era el que te ofrecía que te pudiesen tratar como don. Es cierto que ya en el XVIII prácticamente a todo el mundo lo tratan como don y doña y este tratamiento pierde, digamos, esa pátina de prestigio que antes sí que había tenido. No. Quizás con una hidalguía, pero en ningún caso una nobleza de mucha estirpe, vaya. Accede también en 1663 a una orden de caballería. Esto quiere decir que de la hidalguía ha pasado a la caballería. Del tercer puesto de la nobleza, el más bajo, ha pasado al segundo. Y en el 79, años después, es nombrado Marqués de la Peña de los Enamorados. Por tanto, ha habido una progresión en muy pocos años, ha atravesado todos los estadios de la nobleza. Ha hecho su cursus honorum dentro de la nobleza y ha pasado a ser una nobleza de título. Esa es la nobleza que decíamos el otro día que vive en Antequera. Este es el tipo de nobleza que reside en Antequera. ¿Y esa nobleza es grande de España o es...? No. De hecho, es lo que os decía, deben de crear la grandeza de España para hacer divisiones, porque, ¿de acuerdo? Y esto es lo que os decía también, ellos van a tener tierras, tienen estos mayorazgos, pero no tienen poder jurídico sobre esas tierras, simplemente son propiedades para explotarlas económicamente. Fíjense, las fechas de concesión de los títulos. Peña de los Enamorados en el 79, Mollina en el 79, Escolanía en el 80, Villadaria en el 90, Camorra en el 12, Colchado en el 39 y Pinofiel en torno a 1762. Estos son los títulos... ¿El mismo Rozas? No, estos son los distintos títulos que se están concediendo, pero fijaos en las fechas. Es todo... Fijaos en la fecha. Esto quiere decir, y esto encaja directamente con lo que está ocurriendo en Castilla.
Y es que la mayoría de títulos nobiliarios son expedidos durante el reinado de Carlos II, el último de los Austrias. ¿Por qué? Ante unas necesidades hacendísticas. Quiere que la gente le compre los títulos e ir ingresando. Hay mucha venta de títulos. Otra en los primeros años de los Borbones. ¿Por qué? Porque necesito a una élite que me sea afín. Claro, que me sea fiel y me sea leal. Y esto es algo que Luis XIV será uno de los grandes pensadores en esto. Si yo tengo a una élite cuyo elemento único que le hace élite es que se lo he dado yo, por tanto voy a tener a una nobleza leal y que no va a ir en contra mía. Claro, es decir, porque igual que se lo doy, el privilegio se quita. Porque pensad también que la sociedad de la Edad Moderna es una sociedad que trata de emular la corte celestial. Eso quiere decir que no puede romperse con las estructuras. Pero ¿qué ocurre? Que el rey es rey por la gracia de Dios. Por tanto, si el rey da una merced de promoción social, es como si lo hubiese dado Dios. Está avalado por Dios, ¿de acuerdo? Por tanto, para que vean. Y aparece en pantalla lo que es la insignia de una nueva orden, la Orden de Carlos III, surgida en el siglo XVIII. Y esta orden tiene un lema de la Ilustración, un lema del XVIII. Uno es noble porque virtud y mérito, ¿vale? Será más propaganda que otra cosa, también hay que decirlo, pero que les quedó muy bien. Pero es más propaganda que otra cosa porque al final también las familias están mediando para que sus hijos y otros parientes accedan a la orden de Carlos III. Había gente con muy pocos méritos que accedía a la orden de Carlos III, aunque es cierto que ya nos revela un pensamiento también distinto. Podemos acceder a la nobleza por méritos al Estado. Que se esconde, pero no veo dudas. No. No, el duque que te vendiesen un ducado, aparte de ser muy caro, pues claro, los duques ya sí que son grandes de España. Entonces ya eso era más complicado. Y ya si bajamos a varones, vizcondes, esto se vende como churros prácticamente. Bueno, aquí les pongo algunos de los ejemplos, ¿vale? Por tiempo tampoco quiero pasar ya a la última fase. Algunos de los ejemplos que vamos a ver. Tienen un retrato que se ve muy mal porque no he llegado a encontrar el cuadro original del Marqués de Villadarias y su palacio de 1710. O este retrato que está en el Museo Municipal de Antequera, pero es ya del siglo XIX, del conde y su palacio, el Palacio de Pinofiel, que se construye, este palacio es construido en 1762, ¿de acuerdo? Y que actualmente, como aparece en pantalla, es un centro de residencia de mayores. O el Palacio de los Nájera, que tiene un elemento característico sobre lo que hablaremos, que será ese torreón que ofrece una vista. Y esto no es solo ornamental, esto tiene una función específica, pero como digo, creo que es mucho más interesante verlo allí, teniéndolo enfrente. Y ya nos vamos a esta última parte, a la última parte de estudiar Antequera desde el punto de vista patrimonial como una ciudad conventual, como una ciudad propiamente barroca. Y debemos de partir de Trento. ¿Qué ocurre? Un excurso aquí. En 1517 tenemos a Martín Lutero clavando en la puerta de la iglesia de Wittenberg su 95 tesis. ¿De acuerdo? A partir de aquí tenemos a Carlos V que está ya prácticamente coronado emperador. Y tenemos a la otra potencia, el otro poder universal. Hablamos de dos poderes universales, el imperio y el papado. En 1517, cuando Lutero clava las 95 tesis, nadie le hace caso, porque no estaba planteando algo innovador a lo que ya estaban planteando otros. ¿Qué ocurre? Que Lutero tiene un caldo de cultivo propicio para que esas 95 tesis se difundan muy rápido. Punto número 1, la imprenta. Ahora imprenta. Y además, en la zona de Wittenberg es donde más se ha desarrollado la imprenta. No es casualidad. Segundo, los príncipes alemanes quieren obtener más autonomía política frente al emperador. Por tanto, utilizan la reforma planteada por Lutero como un instrumento político. ¿De acuerdo? Por tanto, es ya en el 2021
cuando Carlos V, en 1521, llama a Lutero a capítulo y lo llama a que vaya a la ciudad de Worms, donde la famosa Dieta de Worms, donde a partir de ahí se inicia el proceso de persecución de los protestantes, en concreto de los luteranos. Pues bien, ya que no nos podemos entrar a explicar esto tan interesante, este siglo XVI de reformas protestantes, sí que hay un punto de inflexión en tanto que la Iglesia Católica, porque siempre hablamos yo esto siempre se lo digo a mis alumnos, siempre hablamos de la reforma protestante y la contrarreforma católica. No, la reforma protestante y la reforma católica. Los católicos sabían que debían de iniciar un proceso de reforma interna de la Iglesia, porque gran parte de los protestantes eran, como Lutero, eran miembros de la Iglesia. Cisnero era un miembro de la Iglesia y Cisnero sabía a principios del siglo XVI que la Iglesia Católica debía de ser reformada en algunos de sus aspectos. Erasmo sabía que debía de ser reformada en algunos de sus aspectos. Por tanto, Trento ha de verse no solo como una respuesta a los protestantes, sino también como una iniciativa de reforma para terminar con ciertos excesos que sabían que la Iglesia estaba cometiendo. Y va a ser un concilio ecuménico que empieza en el año 45 y termina en el año 63. Muy importante la cronología, porque en esta amplia cronología hay 3 fases del concilio que se suspenden por problemas bélicos. Hay otra fecha importante que es 1555 y es la Dieta de Augsburgo. En la Dieta de Augsburgo lo que se produce es que Carlos V, un Carlos V ya que está a punto de fallecer, en Habsburgo hace la división de su herencia, pero no solo eso, sino que también firma una cierta tolerancia con los luteranos. Acepta el luteranismo en las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, en 1555 en Habsburgo se consolida la ruptura de la Iglesia cristiana en Occidente. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que las primeras fases del Concilio de Trento son unas fases que persiguen un entendimiento y las últimas es de reforma interna. Por eso no podemos limitarlo solo a contrarreforma, porque si fuera una contestación, a partir de 1555 no tiene sentido seguir con el concilio. Y sin embargo siguen y terminan en noviembre de 1563. Pues bien, en esta última fase ya tocarán elementos, porque los primeros temas que van tocando son temas que les son más próximos a los protestantes y a los católicos, para ver si llegan a un entendimiento más fácil. Y dejan para el final aquellos temas que saben que los luteranos no van a aceptar. Entre otras cuestiones, una de las últimas sesiones que tienen lugar en Trento va a ser los cambios en la vida conventual. Hay una gran modificación en lo que es la vida conventual a partir de Trento y también en esa devoción que va a impregnar toda Europa. Frente a lo que podemos pensar, la mayoría de la población vive la religión de una manera muy laxa, muy relajada. Es ahora cuando la Iglesia articula verdaderamente unos instrumentos de control social, control devocional, control sacramental. Es ahora, por ejemplo, cuando pone como obligatorio la inscripción en partidas parroquiales, que antes existía, pero no era obligatorio. Ahora sí es obligatorio. Por tanto, articula también todo ese esquema propagandístico que incide tanto en el arte, esas imágenes tan expresivas que vamos a tener en el barroco andaluz, por ejemplo. Eso es hijo de Trento, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una población analfabeta que no sabe leer ni escribir. ¿Cómo transmito yo el mensaje de la pasión de Cristo? A través de imágenes y de una teatralidad incluso que choque, ¿vale? Esa está la devoción que se está buscando. Por eso, mentalidades, por eso decía al principio, mentalidad, arte, el barroco es mucho más que distintas características puramente artísticas. Se está creando un discurso con una función concreta, ¿de acuerdo? Las procesiones es una llamada a todos los sentidos, al olor, al oído, a la vista.
es esa teatralidad barroca que trata de impregnar en todo aquel que lo está observando. También tiene una gran función en la vida conventual, por ejemplo, en ese lema que aparece en pantalla: ninguna monja fuera, ningún seglar dentro. Trento es un punto también de inflexión para recluir a las religiosas en conventos de clausura. Antes, no. Antes teníamos, por ejemplo, beatas que iban circulando sin ningún tipo de problema por distintos territorios de Europa. Ahora eso no va a ser posible. Ahora vamos a coger a las beatas y las vamos a aceptar, pero las beatas no son monjas, pero las vamos a enclaustrar. ¿Vale? Por tanto, ninguna monja fuera. Las monjas de clausura. Y ahí no entra nadie. Tenemos beaterios, por ejemplo, como los de Granada, en los que se eliminan hasta las ventanas. Nada hacia el exterior. Absolutamente nada hacia el exterior. Recluidas siempre hacia el interior. Por tanto, Trento tiene un impacto decisivo en el mundo religioso y en concreto para las mujeres. Después de Trento hubo un renacer de la Devoción, sí, sí, sí. De hecho, es que se preocupan en eso, en que todo esté, de hecho, todos los manuales de formación de los hijos, es decir, la palabra de Dios, la Biblia, todo está impregnado por la religión, todo está impregnado por, como digo, por la palabra de Dios, las imágenes en las calles, esto del portichuelo, estas tribunas, estas capillas en las calles. Es decir, la imagen de Dios debe de estar presente siempre. Y las pocas, y si nosotros nos vamos a los inventarios de bienes de los hogares, las pocas láminas decorativas que va a haber en casas son láminas de tipo religioso. Los pocos libros que pueda haber en las casas son libros de tipo religioso. La religión lo inunda absolutamente todo durante el siglo XVII y el XVIII. Sí, lo que pasa es que poco tienen que ver también con las actuales. Pero sí, empiezan de la misma manera, digamos, las procesiones siempre ha habido, pero es cierto que ahora sí que hay un mayor interés en transmitir, por ejemplo, lo de la Semana Santa, la pasión, que aprendan la pasión y la vida de Cristo también a través de sus imágenes. Claro, es que nace de esto. Nace la imaginería, precisamente nace al calor de Trento y de ese espíritu del barroco. Los héroes del arco. No, eso viene después, eso ya es contemporáneo que se quita. Para algunos datos generales, y nos vamos al caso de Antequera, conventos. Hay en España más de 3.000 conventos. Se ha calculado para 1768 2.004 conventos masculinos y 1.026 conventos femeninos. Y fijaos, porque si en el siglo XVI o en fechas como 1500, 1524 tenemos 230 conventos fundados, en 1600, 1624 tenemos 449 conventos fundados. Es decir, a partir del 63 la tendencia cambia de manera radical. En Antequera, ¿qué tenemos? Una proporción en realidad muy similar. Si hacemos los cálculos porcentuales, muy similar. 13 conventos masculinos, 8 conventos femeninos. Y la evolución también muy similar. Si tenemos 21 conventos, 12 ermitas, numerosas capillas y hornacinas, desde 1563, de los 21, 14 son a partir del 63. Se van incluyendo paulatinamente durante todo el siglo XVIII y llegan a englobar a 1.500 personas, lo que llega a suponer hasta un 10% de la población de Antequera, junto con los nobles que os decía antes. Claro, aquí tenemos un problema. De hecho, para la monarquía en el siglo XVIII es un problema que tanta gente vaya hacia la carrera religiosa. Porque son, primero, manos que no trabajan, que no van a la guerra y que no pagan impuestos. Entonces, esto es un problema. Esto es un grave problema. Porque además hay que tener en cuenta una cosa. Su lealtad es a Roma, no al rey. Y esto es otro problema que va a tener ahí. De hecho, por eso se explica que la monarquía de Carlos III expulsa a los jesuitas en los años 60, porque los jesuitas
la Compañía de Jesús se crea precisamente en el contexto de Trento y entre sus órdenes monásticas incluye obediencia al Papa. Por tanto, los jesuitas fuera. ¿Por qué? Porque pueden ir en contra de los intereses de la monarquía. Monarquía e iglesia estarán enfrentadas gran parte del siglo XVIII. Pero junto con esto, con la potencia también numérica en número de conventos y poblacional, va a tener también una gran potencia económica, patrimonial. Fijaos, solo en Antequera, en 1755, poseen 15.000 fanegas de tierras y poseen, perdón, en Antequera no, en Castilla, 13.000 casas y solares urbanos. ¿Vale? Aquí os he incluido un testamento que pude extraer del Archivo Histórico Municipal de Antequera y concretamente les traigo una manda que se repite permanentemente en todos los testamentos de la época, de toda la Edad Moderna, y dice: mando que el día de mi entierro, si fuere hora, se celebraran los divinos oficios, mi cuerpo presente, y si no el siguiente, se me diga una misa de requiem, cantada u oficiada, y presentada con su responso y vigilia, como es costumbre, y demás de ellas se me digan por mi ánima y se digan por mi ánima 60 misas rezadas, de las cuales sacadas la cuarta parte del total. Es decir, hay una parte muy importante de los patrimonios de toda persona que se muere que va a la iglesia. De toda persona que se muere. Sí lo vas a poner porque tú el testamento lo haces en esta época para obtener la salvación eterna. Y eso quiere decir que no es lo mismo enterrarse fuera de la iglesia que dentro. Y dentro de la iglesia no es lo mismo a los pies que más cerca de la capilla. Y esto se paga. Y la iglesia de esto hace un negocio. A esto se le suma que muchas veces la iglesia, además de ser la gran tenedora de propiedades, recibe muchas donaciones. Pues yo, por ejemplo, a día de hoy en el Escorial se siguen dando misas pagadas por el alma de Carlos V y Felipe II, que ellos dictaminaron en su testamento, porque puede haber una otorgación de misa a perpetuidad. Cuando yo quiero que la iglesia rece por mi alma a perpetuidad, ¿yo qué hago? El patrimonio son viviendas para que las alquile y vaya sacando esos réditos para que se vayan dando misas. Por tanto, se van haciendo con propiedades y propiedades y propiedades. Esto, por ejemplo, se ve muy bien cuando testan las personas solteras, porque no tienen herederos. Y entonces suelen nombrar los solteros en la Edad Moderna como heredero universal a mi alma. Por tanto, es todo mi patrimonio a la iglesia y que ellos recen por mí. Y además había misas de distinta categoría. Sí. Efectivamente, a todo esto se le suma si hay una procesión, si no hay, quién va a la procesión, qué cofradías van, qué cofradías no van. Es decir, se estipula absolutamente todo, porque el féretro de todo el mundo, quitando los pobres de solemnidad, va procesionando por las calles. Por todas las calles. Y a lo mejor, pues yo quiero darle una limosna a los pobres, ¿pero por qué? Porque los pobres van a ir en procesión y cuando lleguen a la iglesia van a rezar por mí. No es por darles el dinero, es para que recen por mi alma. Cuanto más gente rezando por mi alma, más fácil lo tendré para alcanzar la salvación. Esto explica, por tanto, que la iglesia acumule ese gran patrimonio que permita encargar las grandes obras de arte que vamos a poder ir viendo y disfrutando el sábado, ¿vale? Por ejemplo, destaco aquí esa Inmaculada con hábito carmelita de Lorenzo de Medina, que se conserva en el Municipal de Antequera, de finales del XVI, o el Francisco de Asís de Pedro de Mena, del siglo XVII. Unas imágenes. Por ejemplo, la de Mena es claramente barroca, esa expresividad también de San Francisco de Asís, aunque es cierto que no es esa imaginería tan expresiva de los Cristos crucificados, por ejemplo, pero sí que tenemos una gran expresividad en este San Francisco de Asís. Bueno, aquí ya tenemos también del Municipal de Zurbarán, esta Virgen con el niño que sostiene la cruz, como digo, también está en el Museo Municipal de Antequera, al que entraremos, no solo lo veremos
no solo lo veremos por fuera, entraremos en él y recorreremos sus distintas salas. También la construcción, ¿vale? Aunque de esto ya hemos hablado, la construcción de esta colegiata entre 1514 y 1550, una colegiata típicamente renacentista, que actualmente es una sala de exposiciones o de conciertos, está vacía por dentro, pero entraremos, o la Colegiata de San Sebastián de 1548 y la construcción, como decía, de esta torre mucho después, entre 1700 y 1722, icónica del barroco andaluz, y Antequera es icónica del barroco andaluz, podríamos decir la capital del barroco andaluz, porque es donde llegan muchos de los artistas como los que he mencionado antes, o estas altares, ¿vale? Y estos retablos en concreto de Nuestra Señora del Carmen, que también entraremos y también los podremos disfrutar, también que son tremendamente barrocos. Y es que en realidad cualquier iglesia de España, prácticamente cualquier iglesia de España que entremos, aunque sea gótica por fuera, aunque sea renacentista por fuera, por dentro es barroca. El barroco lo inunda todo, lo inunda absolutamente todo. Y es algo también que yo le repito mucho a mis alumnos. Nosotros a día de hoy, mayoritariamente, podemos entrar a una iglesia y podemos ver los retablos, podemos ver los cuadros y los vemos, digamos, con otra mentalidad, con otra visión. Por muy analfabetos que fuesen en la época, cuando ellos entraban, cuando la población entraba en la iglesia, sabía leer perfectamente toda la iconografía. Esto lo sabía leer. Por tanto, tiene una capacidad de impresionar. Imaginaos también los contrastes. Si es contraste ahora, imaginaos una población de Antequera con unos niveles económicos mayoritariamente muy escasos y de repente entrar en este tipo de iglesia, ¿vale? Por tanto, la impresión era enorme. Y además, como digo, sabían leer toda la iconografía, sabían perfectamente leer los retablos, sabían leer cada una de las esculturas, por ejemplo, que presidirían esta portada de Santa María y que a día de hoy estas esculturas no las tenemos. Muchas de ellas se han perdido, otras están custodiadas en los fondos de los museos. Pero, como digo, sí que... No, no, no. Oye, ella no quiero tu edad, que tú eres un profesional, pero la gente de 30 años, no, porque no estudiaba. No, va. A mí este año me ha pasado una cosa, claro, yo por ejemplo en mi asignatura tengo que explicar el Concilio de Trento y tengo que explicar toda la Reforma Católica y me he puesto a explicar los sacramentos, porque claro, si no me saben los sacramentos, ¿cómo hablo yo de la Reforma de Lutero y Calvino? No puedo. Entonces, así hay graves problemas para dar historia con esto. Había una tasa muy elevada de analfabetismo en esa época. En torno al 80%. 80% de experiencia. Pero es cierto que cambia mucho. Ya en el siglo XVIII evoluciona mucho y, por ejemplo, en entornos urbanos. En Londres, por ejemplo, el 90% ya sabe leer o escribir, porque además en la Edad Moderna nosotros a día de hoy aprendemos a leer y escribir a la vez. Es una formación lectoescrituraria. En la época no. Tú podías saber leer y no escribir y a la inversa. Entonces, sí que se avanza mucho en las tasas de analfabetismo, pero hay mucho contraste entre la ciudad y el campo y entre hombres y mujeres. En Londres, por ejemplo, podríamos tener un 90% de hombres alfabetizados y un 20% de mujeres. Hay unas grandes diferencias. Pero en esta época, siglo XVI, siglo XVII, hay una gran mayoría. Vamos, y además que podemos seguir, es decir, es que si nos vamos a la España rural de mediados del siglo XX, las tasas de analfabetismo son enormes todavía. Hasta los años, yo diría que hasta los años 60, 70, las tasas de analfabetismo no están decreciendo de una manera muy considerable. En las zonas rurales no. En las zonas rurales no. Porque sí, pero la imprenta... Sí, pero claro, una cosa es tenerlo y otra cosa es poder acceder. Lo que pasa es que es cierto también que en los países protestantes sí que hay una tendencia a una reducción del analfabetismo porque es proclive a la lectura de la Biblia, algo que en los católicos no. Pero igualmente tenemos unas tasas de analfabetismo muy altas. Y en el 18 se limita mucho, pero como digo, con grandes contrastes.
O sea, el campo sigue siendo mayoritariamente, y lo seguirá siendo, realmente analfabeto. Pero también, esto es una crítica también a los niveles de analfabetismo. Una cosa es no saber leer y escribir y otra cosa es ser ajeno a una lectura quizá visual o a la cultura de la época, porque, por ejemplo, en la Edad Moderna se lee, o sea, la lectura individual, interna, es algo muy contemporáneo. En la Edad Moderna se lee en alto, porque se lee para un grupo. Por tanto, tú podías no saber leer, pero eso no te eximía de estar ajeno a una publicación cultural, a una novela, al teatro. El teatro es un elemento de masas en la... Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, la tradición, la cultura oral va a ser la clave. Pero como digo, ellos están completamente vinculados con todo lo que es el aparato discursivo de la iglesia. También porque la iglesia se ha preocupado en transmitir cuál es el relato y cuál es la simbología. Porque daos cuenta que si había pocos espacios de acceder a la cultura, la iglesia era uno de ellos. Y a misa había que ir. Y al sermón había que ir. Por tanto, porque además había vigilantes para ver si tú ibas o no ibas a misa, si tú ibas a la procesión o no ibas. Por tanto, y había una inquisición. Pero, por tanto, es decir, es que también la iglesia se preocupa en que esto se sepa muy bien, ¿de acuerdo? Y como digo, ya con esto terminamos, que estamos ya en hora, me pasa un poquito. Bueno, otro tipo de esta presencia, digamos, en la misma línea, de esta presencia de la religión en las calles, y es muy importante. A mí esto me gusta cuando paseo por pueblos de Andalucía, se ve mucho todavía las pequeñas hornacinas, las vírgenes en pequeñas hornacinas incrustadas en la pared. Esto es algo. Sí, sí, Los pequeños nichos. sí, son nichos y se integran ahí. Y entonces, esto es algo típico del barroco. Típico del barroco. Las imágenes debían de estar constantemente en las calles. La presencia de la religión debía ser constante. También era un arma política. No, no, total. Echar a los musulmanes. Completamente. Bueno, pero también en Centro Europa, es decir, en todos los países católicos. ¿Para qué? Pero eso no es solo de Castilla, es cierto que también, bueno, en Francia, en los principados católicos del Sacro Imperio, es decir, esto es una constante en América. Es cierto que en América hay una intencionalidad clara, pero es, digamos, es un discurso mucho una iniciativa y unos objetivos que trascienden y que van a todo el mundo católico. Y que además con un objetivo también, que ahora cambia. Sí, el musulmán sí, pero ahora hay otro objetivo, convertir protestantes. Porque ese objetivo también estará. Ahora tenemos que convertir. A ver, siempre que podamos convertir a algún luterano, bueno es. Esto todavía en el siglo XVIII hay cartas, por ejemplo, el otro día leí una carta del Archivo Catedral de Málaga, una carta que manda un miembro de la Iglesia de Cádiz al deán del Cabildo, en mitad de una epidemia que está asolando Cádiz, y dice, no hay mal que por bien no venga, además prácticamente lo dice así, no hay mal que por bien no venga porque con todo esto lo que está pasando he conseguido convertir a un luterano. Convertir a un luterano al catolicismo. Pues hubo un conato en Sevilla, hubo en Valladolid, pero en el caso de la corona bueno, de la monarquía hispánica fue algo muy reducido, muy, muy reducido. El protestantismo hubo algunos, pero son unos casos, además, muy vinculados con los primeros momentos del desarrollo del protestantismo. Ya en el siglo XVIII no. Luego sí es verdad que la cuestión jansenista, pero eso en el XVII-XVIII, pero eso no llega a ser protestantismo como tal. Variantes dentro del catolicismo siempre ha existido y hay miembros de la iglesia que van por una dirección y van por otra. Pero bueno, ya para terminar, y me abro ya ahora a las preguntas que consideréis, aquí tenéis esa capilla tribuna del Portichuelo, aunque he de decir que por muy bonita que sea, está muy, 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 muy modificada en el siglo XX, ¿de acuerdo? Por tanto, de nuevo, como decía con la Alcazaba, hay que verla con una cierta distancia y aunque
es un ejemplo, lo fue y lo sigue siendo, es un ejemplo de una arquitectura muy excepcional en Andalucía. No encontramos muchas capillas, tribunas como esta en las ciudades barrocas de Andalucía, pero como digo, también es cierto que tiene muchas modificaciones, ¿de acuerdo? Pues nada, todo esto lo podremos ver en un par de días ahí pasando un poquito de calor, pero intentaremos que lo menos posible. Muchas gracias. Bueno, súper.